Masejet Kiddushin, Daf Mem Amud Aleph, 40a, 16 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Rami le Rava le Ranachman, Tnan, Elu devarim shadam ose otam beochel perotehem ba'olam hazeh, vehakeren kayemet lo leolam haba. Eluhem, kibud avahem, ugminut hasadim, va'avat shalom shebedam lachavero, vetalmud Torah keneged kulam. Le pregunta Rava a Ranachman lo siguiente. Está escrito en la Mishnah Masejet Pea, capítulo 1, Mishnah la cual fue mencionada también en la clase anterior, que hay unas mitzvot que al realizarlas, ¿sí?, uno recibe una recompensa de una capital en el mundo venidero y recibe utilidades de ese capital en este mundo, frutos de ese capital en este mundo. O sea que recibe recompensa en el mundo venidero y en este mundo. ¿Cuáles son estas? Dice la Mishnah Masejet Pea, Kibud Avvahem, que es honrar, respetar al padre y a la madre. Gemilut Hasadim, actos de bondad con la sociedad, que dentro de eso está incluido que invitar a personas a la casa, cualquier acto de bondad, visitar a enfermos, ¿sí? Avat Shalom Shebenadam Lachavero, causar paz entre dos individuos. Y por último, Talmud Torah, Keneged Kulam. Talmud Torah, el estudio de Torah, que equivale al resto de las mencionadas. Así nos dice la Mishnah Masejet Pea. Y antes de Rava hacer la pregunta a Ranachman, para poder hacer esta pregunta, él explica dónde vemos de que efectivamente en estas mitzvot que mencionamos, efectivamente hay recompensa en el mundo venidero y también en este mundo. ¿Dónde lo vemos? Explica lo siguiente la Gemara. Bekibud avem ketiv leman yarihun yameja uleman itav lach. Begimlut hasadim ketiv rodev tzedakah v'chesed imtza hayim tzedakah v'chavod. Ubeavat shalom ketiv bakesh shalom v'rodefeu. Amar Rabbi Abau ati radifa radifa ketiv acha bakesh shalom v'rodefeu. Ketiv atam rodev tzedakah v'chesed. Betalmud Torah ketiv kihu hayecha veorej yameja. Y explico esta parte. Explica la fuente de cada una de las mitzvot que mencionamos. Kibud Avvahem fue la primera, que es honrar a los padres y a la madre. ¿Cómo sabemos que hay recompensa en dónde? Arriba y abajo, en el mundo venidero y en este mundo. Dice, no te voy a explicar, porque respecto a esta mitzvah de Kibud Avvahem está escrito Leman yarihun yameja uleman itablach, para que tengas larga vida y para que tengas bien. Está repetido. ¿Sí? Bien es larga vida es bien. Respuesta no. Uno es arriba, ¿sí? Y otro es abajo. Y larga vida es larga vida en el mundo venidero y bien en dónde? En este mundo. Sí, ya tenemos la fuente para Kibud Avvahem. Gemilut Hasadim. Respecto a Gemilut Hasadim está escrito en el versículo en Mishle. Rodev tzedakah v'chesed, una persona que hace tzedakah y bondad, o sea, actos de bondad con la sociedad. Imtza haim tzedakah v'chavod. Encontrará vida, tzedakah y honor. La pregunta es si encuentra vida buena, ¿qué es? Tzedakah y Javod. Y si es Tzedakah y Javod, ¿es vida buena? Respuesta no. Jaim se refiere a ¿qué? Mundo venidero. Y en este mundo, Tzedakah y Javod. Vemos que también en Gemilut Hasadim hay recompensa doble. El mundo venidero y capital en el mundo venidero y utilidades y frutos, también recompensa aquí en este mundo. Próxima Mishnah que mencionamos, Avat Shalom. Unir, hacer paz entre dos individuos. Está escrito en el versículo en Tehilim, Salmo 34. Bakesh shalom verodfeu. ¿Sí? Busca la paz, ¿sí? Pide la paz y busca la rodfeu. Y la misma palabra rodfeu está escrito también en ¿dónde? En tzedakah, ¿sí? En actos de Gemilut Hasadim, actos de beneficencia, de bondad a la sociedad. Rodev tzedakah v'chesed, que de ahí aprendemos que está escrito imtza haim v'chavod. Imtza haim tzedakah v'chavod. De la misma manera que en Gemilut Hasadim hay recompensa en el mundo venidero y en este mundo, y ahí está escrito la palabra rodef, también en Avat Shalom, que está escrito la palabra rodfeo, el mismo verbo, la misma raíz, también aplica doble recompensa, Gezerah Shavah, arriba y abajo. Y por último nos falta ¿qué? Talmud Torah. Respecto al estudio de la Torah, está escrito en Humash Devarim, capítulo 30, Kihu hayecha veorej yameja. Esa será tu vida y tu larga vida. No, si es tu vida, es tu larga vida, es tu larga vida, es tu día, está repetido. No, ¿qué se refiere a esto? Kihu hayecha, tu vida en este mundo, veorej yameja, en el mundo venidero. Vemos que también hay recompensa capital arriba y abajo. Utilidades abajo. Ahorita viene Rabbi y hace la pregunta. Una vez ya estudiamos la Mishnah de Masejet Pea y ya buscamos una fuente a cada una de ellas en las cuales vemos que hay doble recompensa en el mundo venidero y aquí. Viene Rabbi y pregunta, Beshiluach haken nami ketiv leman itablach ve'arachta yamim litrinamiha. En Shiluach haken, la mitzvah de Shiluach haken está escrito que la haces y cuando la realizas, leman itablach vas a tener bien
y vas a tener larga vida. Aparentemente está repetido, porque si tienes bien, tienes larga vida. Si tienes larga vida, tienes bien. Aparentemente, ¿qué significa eso? Leman y tablaj, en este mundo vas a tener bien en este mundo, y arachta de mí, larga vida, ¿en dónde? En el mundo venidero, o sea, una vida eterna tendrás allá arriba, en el mundo venidero, en la parte de Olam Haba. Dice la Gemara, ¿por qué no me mencionas dentro de la Mishnah Masejet Peah que hay otra mitzvah más, que también hay recompensa arriba y recompensa abajo? ¿Cuál? Shiluach Haken. Muy bien, así le preguntó Rava a Rav Nachman. Viene la Gemara, responde, muy sencillo, Tana Veshayer. La Mishnah dijo las mitzvot que son, pero en verdad hay una más que le faltó. ¿Cuál más le faltó? Shiluach Haken, tienes razón. Shiluach Haken también entra este parámetro, entra esta categoría. ¿Y por qué la Mishnah no lo dijo? La Mishnah no mencionó todas las mitzvot que hay. Una de las mitzvot que le faltó, ¿cuál es? Shiluach Haken. Bien, me pregunta, no me cuadra que la Mishnah le faltó. ¿Por qué? Porque la Mishnah no nada más me dice esta mitzvah tiene recompensa arriba y abajo, sino nos dice Elu Devarim Tani Tana Elu Devarim Vatamar Tana Veshayer. La Mishnah cuando empieza a hablar nos dice estas son las mitzvot que al realizarlas tienes recompensa arriba y abajo, y después las menciona, no nada más las menciona, sino dice al principio estas son, y cuando dice estas son, ¿qué significa estas son? Estas y no otras. Sobre la pregunta, ¿por qué no me mencionas Shiluach Haken? Amarraba Ravidi Asberali Imru Tzadik Kitov Ki prima ala lehem yochelu Vejiyesh Tzadik Tov Yesh Tzadik Sheno Tov Ela, escuchen bien, Tov la Shamaim ve la Beriot Zeu Tzadik Tov Tov la Shamaim ve ra la Beriot Zeu Tzadik Sheno Tov. Expliquemos esta parte. Dice Ravidi me enseñó la razón de esto. ¿Por qué no está mencionado Shiluach Haken en la Mishnah Masejet Peah? Está escrito en el versículo en Yeshayahu: alaben al tzadik bueno porque comerá de los frutos de sus hechos. O sea, alaben al tzadik bueno. Pregunta la hermana, no entiendo. ¿Hay tzadik bueno y tzadik malo? Si es malo, no es tzadik. Y si es tzadik, es bueno. ¿Cómo que el tzadik bueno? Dice la Gemara, te voy a explicar. Lo que se refiere al tzadik bueno es cuando una persona es tzadik y hace bien para Dios, y las personas se benefician de él también, no nada más para Dios, sino también las personas se benefician de lo que está haciendo, ese se llama tzadik tov. Tzadik bueno, tzadik con Dios, bueno con la sociedad. ¿Sí? Y sobre él fue dicho en el versículo, ki prima alelehem yochelu, comerán de los frutos de sus hechos. O sea que tendrán recompensa arriba, capital, ¿sí? Y de esa capital tendrán utilidades, frutos. El versículo dice, ki prima alelehem yochelu, aquí abajo. Pero un tzadik que no es tov, un tzadik que no es bueno, no que no es bueno, sino que ¿qué? Que hace una mitzvah que nada más es con Dios, pero no beneficia a ¿quién? A la sociedad. Ahí ya no está dicho que van a comer frutos en este mundo. Ki prima alelehem yochelu. Solo capital arriba. Y Shiluach Haken, ¿cuál es tu pregunta? Shiluach Haken. Shiluach Haken es una mitzvah ¿con quién? Con Hashem. ¿Qué beneficio le estás dando a la gente aquí? No hay beneficio. Entonces, por esta mitzvah nada más tienes capital, recompensa arriba, pero no vas a tener beneficios y frutos de ese capital en este mundo. Así responde la Gemara. Por eso la Mishnah no mencionó Shiluach Haken. Y la Gemara, ya que mencionó respecto al Tzadik Tov, ahorita menciona Rasha, Ra. Vamos a ver. Katzeba davar ata omer, hoy la Rasha Ra, ki gemul yadav ya'aselo, v'chiesh Rasha Ra v'yesh eno Ra, ela, Ra la Shamayim ve'ra la Beriot, hu Rasha Ra. Ra la Shamayim ve'eno Ra la Beriot, zeu Rasha she'eno Ra. Está escrito en el versículo también, ahí mismo, en Yeshayahu, en el próximo versículo, respecto a un Rasha. ¿Sí? Pobre del Rasha, del malvado malo. ¿Sí? ¿Qué? Que él recibirá su pago por sus actos incorrectos y negativos en este mundo. Ki gemul yadav ya'aselo. Pregúntale a ¿a qué se refiere este versículo? Rasharra, un malvado malo. ¿Existe malvado bueno y malvado malo? Malvado bueno no es malvado. Malvado malo ese es el malvado normal. ¿Qué es lo que se dice aquí malvado mal? Dice la no te voy a explicar a lo que se refiere. Cuando hay una persona que es malvada con Dios y malvada con la gente, eso es un malvado malo. Malvado con Dios y malo con la gente, doble. Pero hay personas que son malos con Dios, ¿sí? Pero no afectan a la sociedad. Y esto es un malvado no malo. ¿Sí? Y aquí, en este caso, que es un malvado no malo, ahí no se le hace el pago de la consecuencia en este mundo, no lo hacen sufrir en este mundo. Lo que el versículo nos dice, que Gemul Yadav Ya'aselo, que le pagan en este mundo una consecuencia, es únicamente cuando es un Rasha Ra. ¿Qué es Rasha Ra otra vez? Malvado malo. ¿Qué es malvado malo? Malo con Dios y malo con las personas de la sociedad. Sigamos.
Hazdehut yesh la keren veyesh la perot. Sheneemar imbrut tzadik kitov vegomer. Averá yesh la keren ve'en la perot. Sheneemar hoy la rashara vegomer. La Gemara viene y nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. Una persona que hace una mitzvah, hace algo positivo, crea que tenga un capital de recompensa y tenga provecho, ¿sí?, de ese capital y no coma el capital, sino que frutos, utilidades. No va a comer el capital. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo antes mencionados. Imbrut tzadik kitov, respecto a un tzadik, una mitzvah kitov, kiperima alelehem yohelu. ¿Qué es lo que va a comer en este mundo? Frutos, utilidades. No va a comer del capital guardado para el mundo venidero. Sin embargo, respecto a una averá, a un pecado, sí tiene un castigo, una consecuencia, que fue lo que se le destinó, que es el capital, llamémoslo así, pero no tiene frutos. O sea que lo que se le da, se va comiendo parte del capital, o sea, parte de la consecuencia que se le designó. ¿Sí? O sea, si una persona hizo algo malo y es una persona, ¿sí?, una persona que hizo alguna acción no buena y hay una consecuencia, se le da la consecuencia y no, llamémosla la consecuencia en este caso el capital. No es que tiene otra consecuencia, no. Esa consecuencia se le da y se acabó. A diferencia de una mitzvah, cuando la haces, te da una recompensa de capital y tienes utilidades que van creciendo y no vas comiendo el capital. O sea, nunca se acaba ese capital. Pregunta la Gemara, Vela mani me cayen veyogelú mi peridarcao y motzatehem isbao. Dice la Gemara, pero algo no me cuadra. Porque está escrito en el versículo, en Mishle, en otro lugar, capítulo 1, versículo 31, respecto a una persona que está haciendo un pecado, una averá, veyogelú mi peridarcam, uy motzatehem isbao, mi peridarcam, mashma que también en averá hay utilidades de la consecuencia. ¿Sí? Entonces no cuadra lo que dijimos antes. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Lo que se refiere ahí las frutas de la consecuencia, no se refiere así, utilidades de la consecuencia. Verá sheosa perot, yesh la perot. Escuchen eso, rapotai. Sheen osa perot, en la perot. Aquí lo que se refiere cuando dice perot, frutos, se refiere al tipo de pecado y al tipo de la consecuencia. Y explico. A veces uno hace averá, ¿sí?, y es una persona importante, una persona de ejemplo, una persona líder, ¿sí?, y cuando hace la averá, aparte del pecar, ¿sí?, está profanando más el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque otras personas están aprendiendo de esa averá que él está haciendo. Entonces aquí está haciendo un pecado, pero no nada más un pecado, es un pecado que tiene frutos. ¿Por qué? Porque no nada más él está pecando, sino está también haciendo Hilul Hashem, profanando el nombre de Dios, y otras personas también van a pecar. En ese caso, decimos que la consecuencia, no nada más consecuencia a nivel pecado, sino ya que él causó que otras personas se profanen el nombre de Dios y otras personas también aprendan y pequen, pues la consecuencia de él también es más fuerte que ¿qué? No la consecuencia de una vena nada más, sino la consecuencia de que otros están haciendo por él. Pero no es que una consecuencia tiene utilidades y nunca se cobra y nunca se acaba, como dijimos antes. Sigue diciendo la varita lo siguiente: Mahashava tova metzarfa lemaaseh sheneemar az nitberu irei Hashem isherreu vayakshev Hashem vayishma vayikatev sefer zicharon lefanav leirei Hashem ulechosheve shemo. Mai ulechosheve shemo? Amar Rabasi afilu chashav adam lasot mitzvah veneenas velo asa ma'aleh alav katuv keilu asa. Dice la varita, una belleza. Esto ya lo mencionamos antes, en la clase anterior también, pero aquí está más ampliado. Una persona que pensó hacer una mitzvah, Shimon, ¿pensaste hacer una mitzvah? ¿Sí? Aunque al final no la hiciste, ¿tuviste fuerza mayor? Kadosh Baruj Hu la ve como si fuese que ¿qué? Que ya la hiciste. ¿Dónde la aprendemos? De un versículo en Malají. Está escrito que a Kadosh Baruj Hu escribirá lo que hiciste a favor de las personas temerosas de Dios y a favor de las personas que lo piensan. ¿Cómo que lo piensan? ¿Qué significa que lo piensan? Que lo piensan o lo hizo. ¿Por qué vas a escribir que hizo? Le vas a escribir una palomita, un chulito de que esto bien, si pensó nada más. Respuesta, te viene, dice Rabasí, te viene a enseñar que una persona que pensó hacer algo en Akadosh por Akadosh Baruj Hu, tuvo fuerza mayor y no pudo hacerla, Miguel, ¿qué pasa? Es como si fuese que hizo la mitzvah, una belleza. Sin embargo, eso es una mitzvah. Pero en una avera, en un pensamiento negativo, no es así. Dice la Gemara Mahashavarra, en Akadosh Baruj Hu metzalfa lemaaseh sheneemar Avenim ra'iti belibi lo ishma Hashem. Una persona que pensó hacer una averá, tuvo un mal pensamiento y al final no lo hizo. El hecho que también, según la regla anterior, debería ser que el hecho que pensó hacerlo es como si fuese que la hizo. Cuando es una averá, Akadosh Baruj Hu no la ve como si fuese que la hizo. ¿De dónde la aprendemos? De Teilim, Salmo 66. Avenim ra'iti belibi, tenía algo en mi corazón, o sea, un pensamiento en hacer.
Lo Ishma Hashem, Akadosh Baruj Hu, el ave en el pecado que tenías en el corazón, Akadosh Baruj Hu no lo va a escuchar, no lo va a ver como si fuese que lo realizaste. Ve'ela mani mekaim hineni mevi el ha'am hazeh ra'a peri machshevotam, machshava she'osa peri Akadosh Baruj Hu metzarfa lema'aseh. Machshava she'en ba peri, en Akadosh Baruj Hu metzarfa lema'aseh. Explico, la primera pregunta que vamos a hacer ahorita con el versículo, en otro lugar, en Irmiyá. En Irmiyá, en el capítulo 6, versículo 19, dice el versículo respecto a algo malo, respecto a una verá, y nenime bien jamás de ra'a, ¿por qué? Perimach shebotam, por sus pensamientos. Significa que por pensar mal, ya Kadosh Baruj Hu da una consecuencia, ¿sí? Vemos que ¿qué? No por peri, ¿sí? Por machshebotam, vemos que aquí, por machshebotam, por el pensamiento malo, ya Kadosh Baruj Hu le va a traer una consecuencia. Vemos que el pensamiento en algo malo también es válido, aunque al final no se hizo. Dice la Gemara, no, te voy a explicar a qué se refiere. Aquí se refiere que cuando es un mal pensamiento, ¿sí? Sheosaperi, que sacó el fruto, o sea, no nada más un pensamiento que sacó el fruto, o sea, que se hizo la acción. Eso es lo que se refiere, ¿sí? Perimach shebotam, ¿qué es perimach shebotam? Del fruto que salió del pensamiento, o sea, que sí llegó a hacer la acción. Ahí a Kadosh Baruj Hu viene la consecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo la acción, ¿sí? Pero si a Kadosh Baruj Hu, si nada más hubo un mahashavá, hubo un pensamiento y no hubo un fruto, no hubo una acción, no hubo un resultado, ahí, como dijimos antes, Akadosh Baruj Hu no toma ese pensamiento como si fuese que hubo, si al final no hizo la acción, no lo toma ese pensamiento como si fuese que hubo la acción. Sigue preguntando la Gemara, Vela dechtiv leman tefoset bet Israel belibam, Amar Rabba Bar Yaakov, hau ba'avodat kochavim hu dichtiv, de Amar mor chamura ba'avodat kochavim shekol hakofer ba, que modé bechol haTorah kula. Pero hay otro versículo que no me cuadra, el versículo en Yahezkel, capítulo 14, versículo 5, dice, leman tefoset bet Israel belibam, respecto a la Averá, el hecho que lo tenían belibam, ya Kadosh Baruj Hu le va a mandar consecuencia, el hecho que hay un pensamiento, vemos que también en Averá, el hecho que hay un pensamiento, aunque no hubo la acción, ya viene la consecuencia. Si pregunta la Gemara, no como dijimos antes. Dice Rabba Bar Yaakov, no me preguntes de ese versículo, porque ese versículo está hablando en idolatría. Y en idolatría, como también dijimos en la clase anterior, el hecho que hubo un pensamiento, ahí es como si fuese que ya estás haciendo idolatría. ¿Por qué? Como dice Rab en la Baraitá, en Maseje Nedarim, página 25a, que el pecado, la Averá de Abad Kohabim, es muy grave. ¿Por qué tan grave? Porque ahí está que una persona que rechaza y repugna la Abad Kohabim es como si fuese que está cumpliendo toda la Torah. Y por otro lado, vayamos al revés. Una persona que reconoce la Abad Kohabim, la idolatría, es como si fuese que está kofer, está repugnando, está rechazando toda la Torah. Y por eso el hecho que lo pensaste en Abad Kohabim, ahí sí, de acuerdo, en Abad Kohabim no cuadra con la regla anterior porque ahí es diferente. Pero normalmente el resto de las cosas, el resto de los saberot que no son Abad Kohabim, pensaste y no hiciste, es como si fuese que no hiciste nada. Akadosh Baruj Hu no anota nada mal por eso. Seguimos. Ula Amar, que de Rabuná, de Amar Rabuná, que van Sheabar Adama Verá Beshana Ba, Jutralo Sarkadatach, Ela Naaset Lo Keheter. Ahorita la Gemara viene y trae otra respuesta para la pregunta que teníamos antes, que habíamos dicho que sea un pensamiento malo, ¿sí? Y no se hizo la acción al final. No la hizo, no pasa nada. Si Akadosh Baruj Hu no lo ve como algo mal. Y preguntamos del versículo que dice, ¿sí? Ra'a perimach shebotam, ¿sí? Ra'a perimach shebotam, que aparentemente, hineni mevi el hamas de Ra'a perimach shebotam, ¿sí? Que aparentemente vemos que machshebotam es suficiente para la consecuencia. Y antes respondimos de que efectivamente aquí se refiere a un machshebotam que hizo un fruto, o sea que sí ha sido la acción. Pero la Gemara trae otra respuesta para esto. Y la respuesta a esta la dice Ula, él dice así, como Rabuna dice, ¿qué pasa una persona, escuchen bien, una persona que hace un pecado, una avera y se arrepiente? Perfecto. Pero si ya hizo esa misma avera por segunda vez, se le hizo permitido. Pregúntame, ¿cómo que es permitido? ¿Qué permitido? Si uno hace la avera 2 veces permitido, no. Se le hace como si fuese, se mantiene prohibido obviamente, pero es como si fuese, ya la persona tiene mucho más light, mucho más potestad de ¿qué? De transgredir la prohibición. Ya se le hace a él como si fuese que está permitido, ya es más fácil. Viene uno y nos dice, te voy a explicar. Aquí, el versículo Inenimi vi la amas de Rami Perimach Shebotam en Irmiau, se refiere a lo siguiente. Se refiere a una persona que ya hizo una averá. Y ahorita por segunda vez está pensando hacer una averá. ¿Pero qué averá? La misma averá muy bien que hizo antes. En este caso, ya que la transgredió una vez, es como si fuese que para él está permitido. Y por lo tanto, en este caso, el hecho que ya lo pensó es como si fuese que
que la hizo. ¿Por qué? Porque el hecho que la está pensando, inclusive que hizo antes, y él ya pecó, ya hizo teshuvá, ¿por qué la está pensando otra vez? En este caso, si agarramos la machshavá y le decimos que es como si fuese que la hiciste, porque al final no la hiciste. ¿Por qué pensaste en hacerlo? ¿Sí? Eso es lo que se refiere, eso es lo que nos dice aquí Ula. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Abba Mishum Rabbi Hanina, no achlo le adam sheyavor avera baseter ve'al yechalel shem shamayim befaresia sheneemar ve'atem bet Israel koamar Hashem ish gilulav lehu avodu ve'achar imenchem shomim elai ve'etchem kochi lo techalelu. Escuchen esto. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Hanina, es mejor para una persona, ¿sí? Si va a hacer un pecado, si va a hacer una verá, que lo haga escondida, oculto, para que no en público profane el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo en Yahezkel, capítulo 20, 39. Dice el versículo: Ve'atem bet Israel ko amar Hashem ish gilulav lehu avodu ve'achar imenchem shomeim elai ve'etchem kochi lo techalelu, lo cual significa que Akadosh Baruj Hu nos dice: cada uno vaya a servir sus ídolos, ya que no me escuchan, ¿sí? Pero háganlo, pero no profanen, ¿sí? Mi santo nombre no lo profanen. O sea que Akadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel: ustedes no me escuchan, van a hacer idolatría, vayan a servir sus idolatrías, no me escuchan, no van a hacer, pero háganlo oculto, escondido, para no profanar mi nombre en público. Amar Rabbi Ilaya Zaken, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים, ויעשה כמו שליבו חפץ. ואל יחלל שם שמיים בפרס. Dice Rabbi Ilaya Zaken algo similar. Una persona que sabe que su instinto negativo le está ganando y está conquistándolo a él, y sabe que va a transgredir una verá, va a transgredir un pecado, que vaya a un lugar que nadie lo conoce, se vista con ropas negras y se tape con prendas negras, y haga lo que quiera. Sí, pero ¿por qué tiene que hacerlo así? Porque cuando se rompe, viste, ropas negras no son bonitas, si son de abelud, de luto, y así lo va a decir: uy, eso no soy yo, y así es una manera como también reflexionar. Pero adicionalmente, ¿por qué se tiene que tapar así? Para que la gente no lo distinga y no vea de que él está pecando, y así no va a profanar el nombre de Dios en público. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente: acabamos de ver que si vas a hacer una verá, mejor hacerla, ¿sí?, en oculto que en público. O sea, que ¿qué es peor? Una verá en público que una verá en secreto. Y la me pregunta, no me cuadra. Eini, veatnan, kol shelo hasal kevot kono raoilo shelo bala olam. Maihi, Rabba Omer, zea mistakel bakeshet, Rabbi Yosef Amar, zea overa verá baseter. Dice la Gemara, no me cuadra porque está escrito en la Mishnah Masejet Hagigá, página 11. Está escrito todo lo contrario. Está escrito una persona que no está pendiente del respeto de Akadosh Baruj Hu, lo que se merece. Perdón, no está pendiente del respeto de Akadosh Baruj Hu. Hubiese sido mejor de que no venga a este mundo, que no hubiese nacido. ¿A qué se refiere? ¿Qué respeto a Kadosh Baruj Hu? Rabba dice que se refiere a una persona que mira el arco iris. ¿Qué tiene de malo? Mira el arco iris. Entonces explican aquí que está escrito en el versículo en Yahezkel que Marea Keshet un Marea de Mut Kevot Hashem. ¿Sí? Que el Keshet es como la presencia, la Shejinah de Kadosh Baruj Hu. Cuando una persona viene y se pasa y dice: ese es Dios. No, eso es lo que representa a Dios, pero dice: eso es Dios, eso no es correcto. Entonces eso se refiere a que no respeta a Dios. Pero escuchen la segunda explicación de Rabbi Yosef. ¿Saben a qué se refiere? A una persona que no respeta a Dios. ¿Qué se refiere a eso? ¿Que no vale la pena que no nace? Una persona que hace un pecado en oculto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene miedo de la gente, por eso no lo hace en público, pero no tiene miedo ¿de quién? De Akadosh Baruj Hu. Se llama que está despreciando a Dios, ¿sí? Sale que según esta Mishnah, según esta explicación de Rabbi Yosef, ¿qué es peor? Si tú haces una verá en oculto, significa que tú no te prestas atención a Dios sino a la gente. Entonces, ¿qué es peor? Hacerla oculto que hacerla en público, al revés de lo que vimos antes. Pregunta, responde la Gemara Lokashia: ha de matzikayef leitzre, veha de lo matzikayef leitzre. Dice la Gemara, ¿sabes lo que está hablando esa Mishnah Masejet Hagigá? Ahí está dando una persona que puede controlar su instinto. Le llegó una verá a su mano y él está todavía en nivel de ¿qué? De controlar su instinto negativo, conquistarlo y evitar y no hacer la verá. Y aún así, él viene, que tiene todavía el poder, la voluntad, tiene el control, y él viene y aún así la transgrede. ¿Por qué? Porque sabe que nadie lo va a ver. Eso es gravísimo. Tienes la potestad de ¿qué? De no hacerla. ¿Y la haces por qué? Porque nadie te ve. ¿Y Dios qué? Por eso ahí es grave.
Y lo que dijimos antes de Rabbi Abba y Rabbi Ilai es en un caso que le vino una verá y la persona no puede controlarse. O sea, seguro va a transgredir la verá. Si ya seguro va a transgredir la verá, pues mejor que la haga ¿qué? ¿La va a hacer en público o la va a hacer en privado? Donde sea lo va a hacer. Mejor que la haga ¿qué? En privado, oculto. ¿Para qué? Para no profanar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Tran Hatam. En mekifim bechilul Hashem, echad shogeg vechad mezid. Mai en mekifim amar mar zutra she'en osim kehenvani. Mar bre de Rabana amar lomar she'im hayta shekula mahrat. Escuchen bien lo que dice la Mishnah Masejet Avot, capítulo 4, Mishnah 4. En mekifim bechilul Hashem. ¿Qué significa eso? No extendemos crédito en temas de profanar el nombre de Dios, ya sea si fue sin querer o a propósito. ¿Qué significa no extendemos crédito? Dice la Gemara como Genvaní, ¿sí? Muchas veces, cuando uno va a una tienda, uno va a comprar algo y no paga, le fía. Y le fía, al final, después de mucho tiempo, le debe una suma grande de todo lo que compró. En Hilul Hashem no es así. Una persona que profana el nombre de Dios, de inmediato le viene la consecuencia, Barminan. No es poco a poco, uno hace y después Dios manda la consecuencia, sino de inmediato Barminan manda la consecuencia. Así dice Mar Zutra. Otra explicación, Mar Bre de Rabaná dice lo que se refiere, de Mekifín se refiere a Mekifim se refiere a verificación, internalización, verificar bien. ¿A qué se refiere? Que si hay una balanza, ¿sí? Que está parejos las averot con las mitzvot. Pero en las averot está parejo todo. Y en las averot una de esas que es Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Es como si fuese, aunque esté parejo, como si fuese que las averot están por encima. Miren qué delicado es el tema de Hilul Hashem. Hay que tener mucho cuidado en no profanar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan. Leola mire adame atzmo kihilu chetzio chayav vechetzio zakai. עשה מצווה אחת השלב שהכריע עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר וחוטא אחד, יאבד טובה הרבה. בשביל חטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובות הרבה. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente: una persona siempre tiene que analizarse y verse a él como si fuese que mitad tiene zehuyot, mitzvot, y mitad abonot, averot. ¿Sí? Está parejo, tiene que verse mitad y mitad. De tal manera que siempre tiene que estar buscando hacer una mitzvah, ¿para qué? Para que la balanza de las mitzvot gane. Si hace una mitzvah, bienaventurado él que se puso para el lado del zehut de la mitzvah. Y si hizo una verá, como está en mitad y mitad, pues se fue para el otro lado, para el lado de la verá. ¿Y dónde lo aprendemos eso de Coelet? Capítulo 9, dice el versículo, Vejote ejad, y entiende la Gemara que se refiere un pecado, una verá, y abeto barbe. Va a hacer que pierda todo lo bueno. ¿Por qué? Porque si uno se ve mitad y mitad, hace un pecado, ahorita que tiene mayoría de averot, y pierde todo lo bueno que tenía. Así dice la primera parte de la baita. Sin embargo, viene Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, y aumenta inclusive más. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, lefi she'aolam nidon harubo, ve'yachen nidon harubo, asa mitzvah achat, ashrav she'echriya et atzmo, ve'et kol ha'olam lechaz zechut. Avar avera achat, oy lo, she'echriya et atzmo, ve'et kol ha'olam lechaz chova, she'ne'emar ve'chote echad ve'chule. בשביל חטא יחידי שעשה זה, עבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. Escuchen lo que dice Rabbi Elazar de Bishimon. El mundo siempre, Akadosh Baruj Hu lo juzga por la mayoría de los individuos. ¿Sí? Si la mayoría son Reshaim, el mundo, Akadosh Baruj Hu lo juzga según los Reshaim. Y si la mayoría son Tzadikim, según los Tzadikim. Y también la persona a nivel particular, ¿sí? Vamos según la mayoría. Si tiene mayoría mitzvot, todo bien. Si mayoría averot, barminan averot. Sale, que nosotros tenemos que ver que uno es mitad y mitad y que el mundo también hay mitad y mitad. Y por ende sale que si uno hace una mitzvah, si uno es mitad y mitad y todo el mundo es mitad y mitad, cuando uno hace la mitzvah no nada más pone la balanza para nivel particular, para positivo, sino a nivel mundial. Y si hace una verá, no nada más a nivel particular, sino también a nivel mundial. Y trae el mismo versículo, Vejotejad, que un pecado puede destruir muchas cosas buenas. No nada más a nivel particular, sino también a nivel mundial. Barminan. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, afilu tzadik amur kol yamav, umarat ba'acharoná, ibed et harishonot, sheneemar tzidkat hatzadik lo tatzilenu beyom pish'o. ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. La Gemara sigue la baraita diciendo, Rabbi Shimon ben Yochai dice lo siguiente: una persona que fue tzadik toda su vida, cumplió todo, y al final, el último segundo de su vida, fue en contra de Kadosh Baruj Hu. Pecó en contra de Kadosh Baruj Hu, y no nada más pecó, fue en contra de Kadosh Baruj Hu. Al pecar al final de su vida contra Kadosh Baruj Hu, perdió todas las mitzvot.
Como dice el versículo, Tzidkat tzadik lo tatzilenu, el tzidkut, lo hizo, lo bien que hizo el tzadik no lo va a salvar si al final pecó y fue en contra de Kadosh Baruj Hu. Se rebeló en contra de él. Y por otro lado, una persona que fue Rasha Gamur toda su vida, hizo cosas averot, malas, toda la vida. Y al final, el último segundo, ¿qué? Pidió perdón a Kadosh Baruj Hu, hizo teshuvá. No se le recuerda nada de lo malo, sino únicamente, ¿qué? Lo bueno. Como está escrito en el versículo ahí mismo también, Berishat Rasha lo ikashel ba biyom shubo mirisho. El rishut, lo malo que hizo, no se va a tropezar con eso, si al final regresó y se arrepintió. Y la Gemara pregunta sobre esto. Dice la Gemara, una persona que cumplió mitzvot toda su vida y al fin, el último segundo fue en contra de Kadosh Baruj Hu y se rebeló en contra de él. Entiendo que es algo grave, pero pongámoslo mitad y mitad. Pero ¿cómo que pierde todo lo bueno? ¿Cómo va a perder todo lo bueno? Dice la Gemara, Marresh Lakish betohea la rishonot. Una persona que se rebela en contra de Dios en el último segundo, básicamente está arrepintiendo de todo lo bueno que hizo. Entonces, si se arrepiente de todo lo bueno que hizo, es como si fuese que ¿qué? Que no hay, se tumba todo, Barminal no vale, no me lo aleje. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara nos trae una Mishnah. Escuchen esta Mishnah. Kol sheyeshno bemikra, ube Mishnah, ube derech eretz, lo bimhera ujote, sheneimar, veachut hameshulash, lo bimhera inatek. Dice esta primera parte de la Mishnah lo siguiente. Una persona que estudia Torah escrita. ¿Qué es Torah escrita? La Torah. Sí, la Torah. Estudia también Mishnah. ¿Qué es Mishnah? La Torah oral, verbal. Y tiene derech eretz. ¿Qué es derech eretz? Midot tovot, cualidades buenas. Se comporta con tranquilidad, con musar, con cualidades con los demás. ¿Sí? Derech eretz. Todo lo que arropa derech eretz no peca muy rápido. Esa persona no peca rápido. Como dice el versículo, cuando hay un hilo que está hilado de 3 hilos, es muy difícil que se rompa y se corta. Aquí también esta persona que tiene 3 hilos, o sea, Mikra, Torah escrita, Torah verbal y derech eretz, no se rompe, no hace verá muy rápida. Por otro lado, una persona que no estudia Torah escrita, no estudia Torah verbal y no tiene derech eretz, no sirve para la sociedad del mundo. Sí, hubiese sido mejor que no esté en el mundo, que viva en el desierto. Así dice la Mishnah, fuerte. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar בר רבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בעולם הזה? לאילן שכולו עומד במקום טהרה, ונופו נוטה למקום טומאה. נקצץ נופו, כולו עומד במקום טהרה. ככה הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על צדיקים בעולם הזה, כדי שישוע העולם הבא, שנאמר, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. Dice Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Tzadok, ¿a qué se comparan los tzadikim? ¿Qué son los tzadikim? Tienen muchas bondades, muchas cualidades buenas, muchas mitzvot y pocos abonot. ¿Sí? ¿A qué se comparan en este mundo? Se comparan a un árbol, escuchen bien, que tiene muchas ramas y está en un lugar de pureza, y una de las ramitas al final está sobre un lugar impuro. ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar las ramas que están sobre el lugar impuro y ya queda todo el árbol en el lugar puro. Igualmente el tzadik. Kadosh Baruj Hu le manda en este mundo, le corta, le hace sufrir un poquito para cortarle esas abonot que tenía, y cuando llega al mundo venidero, llega puro 100%. Y como dice el versículo respecto a los tzadikim, que el principio de los tzadikim va a ser pequeño, a veces se va a sufrir, va a recibir una consecuencia, al principio sea en la vida, pero al final el mundo venidero, mashallah, abundancia, todo lo bueno. Y por otro lado los reshaim, ulema reshaim domim, baolam hazeh, לאילן שכולו עומד במקום טומאה, ונופו נוטה למקום טהרה, נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה. ככה הקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה לרשעים בעולם הזה, כדי לטורדן ולהורישן למדרגה התחתונה, שנאמר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. Un rasha, una persona que hace mucho saberot, lo contrario. ¿Qué parece en este mundo? A un árbol que se encuentra todo en un lugar impuro. Y la ramita al final sale, ¿y qué está sobre qué? Sobre un lugar puro. ¿Qué hacemos nosotros? Cortamos, ¿sí? Y ya queda todo el árbol en un lugar impuro. Igualmente un rasha. En este mundo se le corta lo bueno, se le da lo bueno, ¿sí? Se le da lo bueno. Y en el mundo venidero, ya barminan para el Gehinom. ¿Y dónde lo aprendemos? Del Mishle. Mishle dice, Yesh derech yashar lifnei ish. A veces una persona tiene un camino muy derecho, muy bonito, pero al final, darke mavet. Son caminos de muerte, o sea, de Gehinam. Barminan. Sigue diciendo la Gemara.
וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים בעליית בית ניצה בלוד, ונשאלה שאלה זו בפניהם. תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שתלמוד מביא לידי מעשה. ¿Sí? Mencionamos en la Mishnah la importancia del estudio de Torah, ya sea la escrita o la oral, y también la importancia de Derech Eretz, que incluye Maasim Tovim, actos de benevolencia, de beneficencia, etc. Dice la Gemara, ¿cuál es mejor? Si tienes uno, estudiar Torah o hacer Maasim Tovim, ¿sí? Derech Eretz, ¿qué es mejor? Dice la Gemara, Rabbi Tarfón estaba con los ancianos sentados en el segundo piso de una persona que se llamaba Nitzá, en un lugar Lod, en el lugar de la ciudad de Lod, y le preguntaron esta pregunta, ¿qué es mejor? ¿Estudiar Torah o Maasim, acciones de beneficencia, de benevolencia? ¿Qué es mejor? Rabbi Tarfón vino y respondió, mejor Maasim Tovim. Sin embargo, Rabbi Akiva dijo, no señor, mejor que estudiar. Y todos los que estaban ahí dijeron, mejor estudiar. ¿Por qué? Porque cuando estudias, eso causa que sepas lo bueno que hay que hacer y hagas. O sea, cuando estudias tienes mitzvah de estudiar y al final resultado de hacer. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Ahorita la Gemara a continuación trae una baraita que nos menciona la importancia del estudio de la Torah. Tania, Rabbi Yossi Omer, Gadol Talmud, Shekadam le Hala 40 shana, le Truma vele Maasrot 54, le Shmitin 61, ule Yovlot 103. La Gemara trae una baraita, escuchen bien. Miren qué importancia es el estudio de la Torah. ¿Qué importancia es la Torah? La Torah fue adelantada, ¿sí? ¿Cuándo fue la Torah dada? El tercer mes después que salieron de Egipto, de Mitzrayim. Y en la Torah, por ejemplo, estaba escrito la mitzvah de Jalá, Afrashat Jalá. ¿Y cuándo en verdad tenían la obligación de cumplirla? Solo cuando entraron a la tierra de Israel, o sea, después de 40 años. ¿Sí? Ojo, cuando entraron en Israel hay muchas mitzvot que se cumplieron de inmediato y muchas que se cumplieron, como vimos anteriormente, después de 14 años de la guerra y la conquista y todo. Jalá se obligó después, ¿cuándo empezó a recaer? Apenas entraron en Israel. O fíjate, el estudio de la Torah, o sea, la Torah que es el estudio, ya cuando estaba 40 años antes, y la Torah está escrita, la mitzvah de Jalá, pero todavía no aplicaba. Ya no se aplicaba todavía. Significa que ¿qué es más importante? La Torah. Mira cómo la Torah te dice, estudia, ¿para qué te la di? ¿Para qué te la dio si todavía no hay que cumplir la mitzvah de Jalá hasta cuándo? Hasta 40 años después. Respuesta, porque el estudio fue adelantado 40 años antes de las cosas que hay que cumplir. Eso es respecto a Jalá. ¿Sí? Por otro lado, respecto a las obligaciones que están escritas en la Torah de Trumá y de Maasrot, ¿qué es Trumá y Maasrot? Trumá es el 2% que se le da ¿a quién? Se le da al Cohen. Y Maasrot, 10% que se le da ¿a quién? A Leví. ¿Sí? Está bueno, ¿sí? Está escrito en la Torah, y por otro lado, ¿cuándo se empezó a cumplir? No cuando entraron a Israel, sino 14 años después, que fue cuando conquistaron y se establecieron, sí, la Hari, Yerusha y Shiva, todo eso. Significa que fue adelantado la mitzvah, el estudio, en este caso, ¿cuánto tiempo antes? 54 años antes, 40 del desierto más 14 de que entraron a Israel. Y por otro lado, respecto a la obligación de la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Shemitah del séptimo año, ¿sí? ¿Cuánto? Apenas entraron a Israel. Después de 14 años empezó el ciclo el primer año. Y después que pasaron 7 años, son 7 años más. O sea que 54 más 7, 61. ¿Sí? Y respecto a Yovel, la mitzvah de Yovel que está escrito en la Torah, que es el año 50, ¿cuánto más? 54. Más 50. 104 debería ser, pero dice la Gemara 103 años. Y pregunta la Gemara de inmediato, ¿me ave Shalosh? ¿Me ave Arbaavian? ¿Por qué 104? ¿Por qué 103? Debería ser 104, porque si empezó a contar los números de los años después de 14 años, sale que después de 50 años, de esos 14 años, desde que entregaron la Torah, son 40 años que entregaron la Torah, cuando entraron a Israel, más 14, más 50, ¿cuánto es? 104, ¿por qué 103? Porque Yovel empieza a aplicar y empieza a ser efectivo en lo que es, por ejemplo, de que los esclavos hebreos son liberados y que los campos son regresados. Todas las leyes de Yovel, ¿cuándo son? No al final del año de Yovel, sino al principio. Entonces el 50 no son 50 años completos, apenas acaba el 49, ya aplica. Entonces por eso es más 49. Por eso 54 más 49 son 103. Sin embargo, a diferencia de Shemitah, que cuando Shemitah hace Shemitah Kesafim y todo eso, no al principio, al final. Y por eso cuando mencionamos Shemitah, agarramos los 7 completos y los sumamos a
los 54, por eso dijimos que es 54 más 7, 61. No dijimos que es 6 porque no es al principio del séptimo año, sino al final, por eso son 7 completos. Así nos dice la Gemara. Pero miren qué importancia es, otra vez vemos en esta baraita que vemos la importancia de el estudio, que fue adelantado en muchas mitzvot, 40 años de muchas mitzvot, 54 de otras, 61 de otras y 103 de otras. Sigue siendo la baraita. Ukeshem shalimut kodem lemaase, kach dino kodem lemaase. Y de la misma manera que el estudio de la Torah debe ser antes que ¿qué? Que el maase, que los maasim, que la acción. Igualmente, ¿sí? Una persona que no estudia, ¿sí? Que no estudia Torah y no cumple, primero le viene la consecuencia. ¿Por qué? Porque no estudió. Y después, porque no cumplió. Ese es el orden. De la misma manera que hay primero que estudiar y después cumplir, y después hacer Masim Tovim y todo. Igualmente, si una persona no hizo nada, primero consecuencia, ¿por qué? Por no estudiar y después por los Masim. Que de Ramnuna, de Amar Ramnuna, Entchilat Dino Shel Adam, El al Dibre Torah Sheneimar, Poter, Maim Reshit Madon. Como dice Ramnuna, que al principio, en el día del juicio, en el mundo venidero, después de los 120 años, lo primero que le van a preguntar a la persona es, ¿por qué no estudió Torah? No por qué pecó. ¿Por qué pecó? ¿Por qué primero? ¿Por qué no hizo Masim Tovim? No le van a preguntar, ¿por qué no estudió Torah? Como dice el versículo en Mishle, ¿sí? Poter, ¿sí? Una persona que se exenta del estudio de la Torah, Reshit Madon, será lo primero del juicio. Sigue diciendo la baraita, Ukeshem shedino kodem lemaase, kach sejaro kodem lemaase, sheneimar vaiten lehem artzot goim v'amal leumim mirashu, ba'avur ishmeru chukav vetorotav intzoru. Igualmente, de la misma manera que el estudio está antes, ya sea está antes que los Maasim Tovim para estudiar y también para el juicio, también para la recompensa es así. Una persona que estudia y una persona que también cumple, hace Maasim Tovim, le viene recompensa primero, ¿por qué? Por el estudio. Por el estudio recibe de inmediato la recompensa. Lo bueno también, donde lo vemos del versículo, en el Teilim, Salmo 105, los versículos 44 y 45, dice así: el pueblo de Israel va a heredar todas las bendiciones, todas las tierras, etc. ¿Por qué? Ba'avur ishmeru jukav vetorotav intzoru. ¿Sí? Ishmeru, ¿qué es? Un segundito. Sí, ishmeru, ¿qué es? Cuando una persona cuida, o sea, cuando estudia y lo cuida. Y después torotav intzoru es lo que cumplen. ¿Sí? O sea, la hermana entiende que Ishmeru Jukav es lo que es el estudio y Torotav Intzoru es lo que es el cumplimiento, el cumplir. Vemos, sí, parece, está un poquito, bueno, Intzoru sí es cumplir, entonces como que, pero bueno, de todas maneras, el hecho que está escrito la recompensa, de inmediato después de la recompensa, ¿qué es? ¿Por qué? Ba'avur, primero ¿qué? ¿Por qué? Por el estudio. Ba'avur Ishmeru Jukav. Y después, por los Maasim Tovim, Torotav Intzoru. Seguimos. Kol she'eno lo b'mikra velo b'mishnah. Amar Rabbi Yohanan upasul le'edut. Mencionamos en la Mishnah que una persona que no estudia la Torah escrita, no estudia la Torah verbal y tampoco tiene derech eretz, enomina ishuv, muy fuerte, no es parte de la sociedad, no debería ser parte de la sociedad, sino debería de ¿qué, Shimon? Debería de ser parte del desierto, no de la sociedad. Dice Rabbi Yohanan, no nada más eso, sino que es pasul le'edut. ¿Qué es pasul le'edut? Inválido para dar testimonio. ¿Y por qué? Explico. Ya que no es una persona que debe estar en la sociedad, sino en el desierto, pues seguramente no le interesa de él mismo, no le interesa de su nombre y no le molesta y no le da vergüenza mentir. Y un testimonio es importante, lo primero que quiere que diga la verdad, pero si uno no es de la sociedad y no le importa y no tiene vergüenza, porque no es de la sociedad y tiene que ser del desierto, pues ¿qué va a hacer? Puede dar testimonio y va a mentir. En ese caso, por eso se convierte en pasul le'edut. Tanu Rabanán, ya que mencionamos validez en testimonio, la Gemara trae otros casos. Aojel Bashuk Ares de Domele Kele, Yeshomrim Pasul Le'edut. Amar Rabidi Barabin, Alajá que Yeshomrim, dice la Gemara, una variedad que nos dice lo siguiente: una persona que come en el mercado parece un perro, ¿sí? Porque no es bonito. Y hay unos que dicen que inclusive se convierte inválido para testimonio. ¿Por qué? Porque el hecho que él no se cuida de su propio respeto y honor, de su dignidad, y come delante de todo el mundo, significa que no tiene vergüenza. Si no tiene vergüenza, pues tampoco va a tener vergüenza ¿de qué? De mentir. Por eso se queda inválido para Edut. Dice Rabbi Barabin que la halajá es como la segunda opinión, que queda inválido ¿para qué? Para Edut. Darash bar Kapará, Rakzan, lo alta biado, ela Rakzanuta. Uleadam tov, matimimoto mi prima asav. Explico esta parte. Dice bar Kapará, una persona que se enoja mucho, ¿sí? Y no se comporta con derejeres con la persona, siempre está gritando, no actúa bonito, no tiene modales, ¿sí? ¿Qué es lo que gana?
Obviamente tiene una recompensa negativa, no es recompensa, tiene una consecuencia arriba, pero también en este mundo pierde. ¿Por qué? La salud. Se queda con la rabia adentro y la salud se le afecta, le vienen enfermedades y dolores, Barminan. Sin embargo, una persona buena que tiene derejeres con las otras personas, ¿sí? No nada más se le da en el mundo venidero, ¿qué? Recompensa, sino también en este mundo tiene utilidades de ese capital que se le da en el mundo venidero. Sigue diciendo, Dor Hanaa mimenu sheneemar umoshav letzim lo yashav moshavo moshav letzim. Muy fuerte, dice la Gemara, aquí una persona que no estudia Torah, ni Torah verbal, ni Torah escrita, ni Torah verbal, y no tiene derejeres, lo que mencionamos en la Mishnah, haz una promesa que no quieres tener provecho de él. O sea, no te acerques a él. Que él no tenga provecho de ti y tú no tengas provecho de él, no te acercas. ¿Por qué? Porque si van a tener provecho uno del otro, van a ser amistad, van a estar amigos. Y hay una prohibición que dice en Teilim, el capítulo Aleph, Moshav letzim lo yashav. No te sientes con amigos a burlarte de la gente, a ser burladores. No te sientes con amigos burladores. Y una persona que no estudia Torah, ni verbal ni escrita, y no tiene derejeres, ¿qué es lo que tiene para hacer? Solo que burlarse. Se nos dice aquí la Gemara, Moshavó, si te sientas con él y estás al lado de él, es Moshav letzim, es una prohibición, no yashav, no te sientes al lado de esa gente, aléjate de esa gente y prohíbe tener provecho, prohíbete a ti mismo, hazte un neder, prohibirte a ti mismo de no tener provecho de él y que él no tenga provecho de ti, para así hacer una separación completa y separación bien así completa, ¿para qué? Para que no haya una unión y no entres en esta sociedad, en ese grupo de Moshav letzim, de sentada de burladores. Y con esto acabamos Perek Rishon, el primer capítulo de Masejet Kiddushin, uno de los capítulos más grandes, ¿sí? De todo el Shas. Hadran alach, Haisha niknet. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.